Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bienvenido a mi clase. En este video te voy a presentar unas medidas estadísticas. Te voy a explicar todas las que tenemos y vamos a trabajar con las medidas de variabilidad o dispersión. Veremos las fórmulas y también en un ejercicio calcularemos. Vamos a empezar entonces con cuáles son. Las medidas estadísticas las podemos dividir en medidas de centralización, que son la media aritmética o que conocemos comúnmente como promedio o simplemente media también, cuyo símbolo es una X testada, o sea, una línea horizontal en la parte superior sobre la X. Esta es la media. Y bueno, pues sabrás que el promedio es la suma de todos los valores que tengas como datos dividido entre el número de datos. La mediana, cuyo símbolo es una X, pero también como con una curvita en la parte superior, como lo que ocupas para la letra ñ. Y esta mediana se calcula como el valor intermedio de los datos ordenados, es decir, los ordenas y ya que los tengas ordenados, el valor central, el que queda a la mitad de tu lista, esa es la mediana. Si tienes un número de datos impar, pensemos como en 3, pues fácilmente ubicas que hay un solo valor al centro y ese sería la mediana. Si tuvieras como 4 datos, no hay un valor central. Entonces ahí lo que haces es tomar el promedio de los dos que están en el centro. ¿Sí? Si tuvieras 4 datos, sumas el segundo más el tercero, lo divides entre 2 y esa sería la mediana, el promedio de esos dos datos. La moda es otra medida de centralización y la moda es el que más se repite. También puede ser que tengas varias modas o también que no tengas moda. El símbolo es una X y un arco en la parte superior, como un pedacito de circunferencia en la parte superior. Tenemos esta otra medida que es el sesgo, ese lo veremos un poquito más adelante, pero también es una medida de centralización. Nos vamos a enfocar más en este video en las medidas de variabilidad o dispersión. Estas medidas son el rango, símbolo R, desviación media, la abreviamos como dm, la varianza, que es la letra S al cuadrado, y la desviación estándar o desviación típica, que es simplemente la letra S. Y lo vamos a ver aquí en las fórmulas que te voy a presentar. Vamos a ir viendo primero en un ejercicio. Dice que son 5 alumnos obtuvieron las siguientes calificaciones en el segundo examen parcial de matemáticas 3. Y estas son las calificaciones: 75, 85, 60, 95 y 85. Determina el rango y estas últimas que son las medidas de variabilidad o dispersión. Entonces, para el rango, pues el rango simplemente es el valor mayor menos el valor menor. ¿Sí? Entonces, como son 5 datos, observa que el más grande es 95 y el más pequeño es 60. Entonces, restas a 95 menos 60 y eso te da el valor del rango. 35 sería nuestro rango. Bueno, de una vez voy a aprovechar para en este ejercicio explicarte lo de la media, mediana y moda. Para la media, que te decía que es la X testada, sumas tus 5 datos, ¿sí? Y lo divides entre el número de datos. Ten mucho cuidado cuando hagas esta operación. Es muy simple, es decir, pero ¿cómo me puedo equivocar con esto? Si el resultado te da algo así como 332, es porque tu calculadora reconoce una jerarquía de operaciones. Te explico un poquito más. Si tú le pones 75 más 85 más 60 más 95 más 85 entre 5, en realidad te va a dividir entre 5 el último número, nada más el 85 entre 5 y los otros 4 primeros los suma tal cual. Por eso te podría dar 330 y tantos. Entonces, lo que hay que hacer es, haces tu suma, le pones igual en tu calculadora y después divides entre 5 y ya tendrías el resultado de 80. Ese es el promedio. Además, algo que yo recomiendo siempre es que veas
si ese resultado es como lógico, ¿no? Tienes 5 datos que están entre 95 y 60, no te puede dar un promedio de arriba de 300, ni siquiera arriba de 100, ¿no? Entonces, pues ahí revisas que algo está pasando, que algo está haciendo mal, y es importante que tu media está bien, porque ya lo veremos que se utiliza en muchas de las otras fórmulas que vamos a utilizar. Entonces, revisa, ahí está la media. Vamos a ver la mediana y muda. Para esto te sugiero que los escribas en orden, ¿sí? Empezando con el menor, que sería 60, el siguiente, si no me equivoco, 75, el siguiente es 85, se repite otra vez 85 y el último es 95. Ahí están mis 5 datos, ¿sí? La mediana es el valor central ya de mis datos ordenados. Normalmente los ordenamos de menos a más, puede ser al revés, pero normalmente es así, ¿no? De menos a más. El dato central es 85 y esta es la mediana, cuyo símbolo es así onduladito. También la moda, ya si los tienes ordenados, aquí es fácil de identificar que el 85 es el único que se repite, entonces esa sería mi moda. Y el símbolo de moda, te recuerdo que es como con una curvita, y sería 85. ¿Okay? Entonces aquí hemos identificado los tres. La media, que es 80, la mediana 85 y la moda, que es 85. Vamos a ver las siguientes medidas. Bien, entonces aquí te presento las fórmulas de las medidas de variabilidad que ya habíamos visto, el rango, la desviación media, la varianza y desviación típica o estándar, y ahí están sus fórmulas. De hecho, el rango lo acabamos de calcular, ya habíamos visto que es la diferencia entre el valor mayor menos el menor, ¿sí? Y aquí me traje el cálculo de la media, recordando que es 80. ¿Por qué? Importante, te decía que se ocupa en las fórmulas siguientes de desviación media, varianza y desviación típica. Vamos a ir revisando de una por una y te voy guiando cómo se hace la operación. Entonces, primero, desviación media. La desviación media es la sumatoria entre las diferencias que hay de cada valor a la media. Aquí hay una resta. Puedes encontrar una fórmula que diga simplemente X o X subíndice Y. La cuestión es que ahí vas a ir sustituyendo cada uno de tus datos. Si aquí tengo 5 datos, entonces iría 75 menos la media, luego 85 menos la media, etc. Cada uno de tus datos menos la media, ¿sí? Están dentro de líneas de barras, estas verticales, que se llaman líneas de valor absoluto. Y eso no es otra cosa más que considerar simplemente el valor, ¿sí? No su signo, sino nada más el valor, o sea, la diferencia que hay entre estos dos. Esas diferencias las vas a sumar, es el símbolo de sumatoria, y lo vas a dividir entre n. Aquí puede ser n minúscula o n mayúscula. Normalmente la n mayúscula es para decir que es el total de la población, ¿sí? Y n minúscula es para hablar de una muestra, pero aquí sería con cualquiera de las dos. Vamos a ver aquí el cálculo, ya lo he realizado y he sustituido cada valor. Por ejemplo, aquí es 75, ¿sí? Como te decía, 75 menos la media de 80. Esta diferencia, 75 menos 80, me da menos 5, pero como están entre líneas o barras de valor absoluto, simplemente será 5. Aquí lo voy registrando nada más para que lo consideres. 85, que es el siguiente valor, menos 80, que es la media, me da 5, perdón, 5, 85 menos 85. Aquí sí sería positivo, ¿sí? Pero no importa, siendo positivo o negativo, recordemos que vamos a considerar solamente su valor. Tercer dato es 60 menos la media de 80 me da 20. Aunque sea menos 20, tú consideras simplemente su valor, 20. El siguiente es 95 menos 80, que te da 15. Y el último es otra vez 85 menos 80, que será 5. La fórmula dice que estos los vas a sumar. 5 y 5, 10, 20 son 30, 15, 45 y 5 más son 50. Esa es tu suma dividida entre el número de datos, que es 5, entonces 10. 10 es el resultado de la desviación media. Así es como lo calculamos entonces. Vamos por la varianza.
La varianza te voy a explicar que son dos tipos. Si encuentras este símbolo que es como una O con un ganchito al cuadrado, esa es la varianza poblacional. Y si encuentras como esta fórmula que te muestro aquí, una S, una letra S al cuadrado, esta es la varianza muestral. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Pues la diferencia es que si tú estás comparando contra una desviación estándar de todos los datos de una población o de un censo, entonces aplicarías esta fórmula, te la hago con el ganchito, y si tus datos son muestrales, solamente refieren a una muestra, entonces ocuparías la otra. En cuanto a la fórmula, la diferencia es que si es poblacional, tienes que dividir entre el total de datos, ¿sí? Entre el total de datos poblacionales, seguramente, si estás calculando esta O con un ganchito. Si estás calculando la varianza muestral, pues divides entre n-1, es decir, tus datos que tengas menos 1. Para este caso, entonces, serían, si teníamos 5 datos, menos 1 serían 4. Observa también en el numerador esa diferencia que teníamos antes es exactamente la misma, es decir, vas a estar haciendo las restas de cada valor menos la media, pero ahora esta diferencia la vas a elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces, nosotros normalmente calculamos la varianza muestral, trabajamos con muestras, ¿no? A menos de que el enunciado te explique, te diga que estás o que calcules una varianza poblacional, entonces divides entre el total de datos. Entonces, utilizaremos n-1. Observa entonces que vamos a calcular la diferencia al cuadrado, la misma diferencia del valor de 75 menos 80 que me dio 5, pero ahora lo voy a elevar al cuadrado. Entonces será, ahora ya no importará el signo, ¿cierto? Porque al elevar al cuadrado quedaría positivo. Al cuadrado 25. El siguiente también en la resta de 85 menos 80 que te dio 5 al cuadrado 25. La siguiente diferencia que da 20 al cuadrado son 400. La siguiente diferencia es 15 al cuadrado son 225. Y la última diferencia de 85 menos 80 son 5 al cuadrado 25. La misma fórmula te dice que estos se van a sumar y lo vamos a dividir entre n-1. Entonces realizas tu suma, 450 te da 700. Esa es la sumatoria de todas esas diferencias al cuadrado, pero vamos a dividir entre 4. Si divides 700 entre 4 te da 175. Esta será entonces la varianza muestral, porque estoy utilizando n-1. ¿Sí? n-1, varianza muestral. Por último, observa que la desviación típica o estándar, comparemos las dos fórmulas y estas son idénticas, de hecho es el mismo símbolo. También habrá una desviación típica muestral o poblacional, ¿sí? Poblacional es la O con el ganchito o muestral como te señalo aquí en la fórmula. La diferencia, si una está al cuadrado, la varianza, y la otra no, entonces hay que aplicar raíz cuadrada a lo que calculamos antes, ¿sí? Entonces simplemente calcula la raíz cuadrada de 175 y eso será la desviación estándar. Entonces ya teniendo la varianza, la raíz cuadrada me va a dar la desviación estándar. Si fuera al revés, si tuvieras la desviación estándar, pues lo elevas al cuadrado y obtendrías la varianza. Bien, entonces estas serían todas las medidas de dispersión o variabilidad. Aquí te lo expliqué siguiendo paso por paso las operaciones que hay que hacer en un ejemplo muy sencillo de 5 datos. Pero quédate a ver el siguiente video y ahí te voy a explicar un ejemplo más, pero utilizando la supercalculadora, que si la sabes usar las funciones, cuál debe de ser ingresar los datos, obtienes estos mismos, excepto la desviación media, pero podemos calcular la media, la varianza y la desviación estándar con el uso de la calculadora. Nos vemos pronto. Cuídate.